Bien, bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, en donde vamos a trabajar con un menú navegable. Un menú navegable. Acá ustedes van a ver que cuando construyamos la aplicación con un menú navegable, esta aplicación va a constar de una única activity, ¿sí? Y vamos a lograr mostrar distintas vistas utilizando un componente gráfico que es el fragment, ¿sí? Un fragment no es ni más ni menos que una parte de la interfaz, de una interfaz de usuario modular, ¿sí? Que la podemos ir recreando dinámicamente en una activity, ¿ok? Nuestra aplicación va a tener una única activity y se va a valer de varios fragments que se van a ir mostrando, ¿sí? En esa activity, ¿no? Que vamos a ir mostrando de manera dinámica en esa activity. Por lo tanto, un fragment va a tener su propio ciclo de vida, sus propios componentes con eventos, ¿sí? Como una vista común y corriente, ¿ok? Por lo tanto, cuando hablamos de fragment, tenemos dos archivos. Por un lado, el XML, que tiene la vista del fragment, y por otro lado, la clase Java, que es un fragment, ¿ok? ¿Cómo vamos a construir nuestra aplicación? Cuando ustedes generan la aplicación utilizando el asistente, van a ver que les va a crear, como les decía, una aplicación con una única activity. En la vista de esa activity van a tener un menú navegable o menú hamburguesa, como ustedes le quieran llamar, con unas 3 opciones por defecto, ¿sí? Van a ver que en el menú, por defecto, van a tener 3 opciones. Una es Home, la otra opción es Gallery, y otra opción más, que no recuerdo cuál es, pero bueno, hay una opción 3, ¿sí? Le va a crear un menú navegable, por lo menos en las últimas versiones de Android Studio, les creaba un menú navegable con un menú con 3 opciones, ¿sí? Y el comportamiento básicamente es este. La vista de esta activity, que tiene el menú navegable, tiene, la vista de esa activity, tienen un área definida o predefinida para poder ir inflando ahí los distintos fragments. ¿Cómo los distintos fragments? Sí, la vista de la opción Home, o sea, la idea es que cuando yo elija Home aparezca una vista, ¿sí? que corresponda a esa opción del menú. Bueno, esa vista va a estar creada con un fragment, ¿sí? Va a estar creada en un XML y asociada a un fragment. Entonces, cuando yo elija Home, se va a inflar en esta área el fragment del Home. Cuando elija Gallery, se va a inflar en esa misma activity, de manera dinámica, el fragment de Gallery, ¿sí? Lo que yo les voy a mostrar hoy es lo siguiente. Les voy a mostrar cómo hacemos, ¿sí? Primero vamos a crear nuestra aplicación, vamos a conocer la estructura de una aplicación que tenga un menú navegable y vamos a agregar una opción más, ¿sí? A nuestro menú. Si el menú tiene 3 opciones, vamos a agregar una cuarta opción, ¿sí? Vamos a agregar una cuarta opción. Y vamos a ver todo lo que tenemos que tocar para poder crear esa cuarta opción. Seguramente la clase que viene les voy a mostrar cómo eliminar las demás opciones, ¿sí? Y para que ustedes vean. Y después vamos a trabajar con esta opción que hemos creado y el fragment que generamos para esta opción, ¿sí? Acá lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Cuando agreguemos esta nueva opción, vamos a hacer una mezcla del trabajo práctico de lo que vimos de Recycler View, ¿sí? Este menú que vamos a agregar, el título de la opción de este menú va a ser ciudades, ¿sí? Y la idea es la siguiente, que cuando el usuario elija ciudades, se recree en el fragment la lista de ciudades que nosotros habíamos armado, ¿sí? O sea, lo más probable es que armemos de nuevo la vista de cada ítem, ¿sí? El adapter, más que nada para recordar. ¿Puedo copiar y pegar? Podés copiar y pegar si querés, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ir armando
de nuevo, ¿sí? Si se quiere, en este proyecto. Pero vamos a agregar este adicional, ¿sí? Que cuando el usuario elija una ciudad, navegue a otro fragment, ya acá no vamos a crear activities, vamos a tener siempre una sola activity. Y las vistas que queramos mostrar, las vamos a mostrar en fragments, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es crear un menú navegable. Vamos a revisar la estructura de la aplicación con el menú navegable. Vamos a agregar una opción más al menú, ¿sí? Y vamos a dejarlo ahí. Mañana, seguramente, vamos a trabajar ya con el fragment de este menú, de esta opción de menú que vamos a agregar, que es ciudades, para que se recree allí una lista de ciudades, ¿sí? Lo mismo que hicimos en la clase pasada con el Recycle View. Pero vamos a agregar esta funcionalidad, que cuando el usuario toque un ítem de esa lista, navegue a otro fragment mostrando el detalle de esa ciudad, ¿sí? Que, por ejemplo, en el Recycle View ustedes vieron que aparecen los datos de cada ciudad, como el nombre de la ciudad, la cantidad de habitantes, la distancia a San Luis, ¿no? Y la foto. Bueno, la idea es que cuando el usuario toque una ciudad, navegue a otro fragment mostrando en una sola vista esa información, ¿sí? Quizás con la foto un poco más grande, los títulos un poco más grandes. ¿Estamos? Entonces aquí vamos a ver cómo manejamos el ViewModel utilizando un fragment, ¿sí? Por eso va a ser pesaduzki todo esto. ¿Cómo podemos pasar información desde un fragment a otro? En el caso este, de que el usuario elija una opción, una ciudad de la lista, y esa ciudad viaje, los datos de esa ciudad viajen al otro fragment para que se muestre, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, lo que vamos a hacer ahora es ir directamente a Android Studio. Lo que van a hacer ustedes es cerrar todos los proyectos y vamos a crear un proyecto nuevo. Y acá arrancamos. Vamos a elegir, como hacemos siempre, New Project, ¿sí? Pero en este caso, en lugar de elegir Empty View Activity, vamos a elegir esta, Navigation Drawer View Activity. Navigation Drawer View Activity. Esta opción, ¿sí? Una vez que eligen la opción de menú navegable, vamos a decirle siguiente. Y acá le vamos a poner un nombre a nuestra aplicación, ¿sí? Le podemos poner menú navegable 2 de septiembre. Ahí está. Menú navegable 2 de septiembre. El package donde se instalará, donde se creará, la ubicación, el lenguaje Java, y no se olviden usar el SDK mínimo, ¿sí? De acuerdo al dispositivo en donde lo vayan a desplegar, ¿no? La opción de Build Configuration Language la dejo como está, Finish, y se generaría, y acá no toquen absolutamente nada, dejo que se genere el proyecto. Ahí yo voy a pausar justamente para esperarlos a ustedes. Bien, cuando ejecutamos la aplicación, lo que vamos a observar es lo siguiente. Primero, se ejecuta nuestra aplicación y la activity principal muestra un menú navegable que muestra por defecto lo que hay en el fragment Home. Recuerdan que les dije que el menú navegable tenía 3 o 4 opciones. Fíjense, acá están. La primera opción que tiene el menú es Home. La segunda opción es Gallery. La tercera es Slideshow. Fíjense que si toco Gallery, ¿sí? En la misma activity, en la misma vista de la activity, se infla lo que sería un fragment con la vista del fragment gallery, que en este caso lo único que tiene es un text view que dice This is Gallery Fragment, ¿sí? Si toco Slideshow, ven que cambia automáticamente, ¿ok? Reconocen ustedes aquí lo siguiente. Reconocen el menú navegable, observen que el menú navegable tiene opciones y tiene un header, una cabecera, ¿sí? Observen que cuando el usuario elige una opción del menú, se recrea en esta vista el contenido del fragment seleccionado, ¿no? Que corresponda al menú seleccionado. Estos 3 puntitos que tienen acá es un menú también,
¿sí? El menú de la aplicación, que también se puede programar, ¿ok? Que también se puede programar. Gabriel, Profe, ¿cómo llegó ahí? Porque a mí me parece distinto. ejecuté la aplicación directamente. Ah, la ejecutó. Ah, listo, listo. Sí, ejecuté la aplicación y cuando la aplicación se está ejecutando, te aparece el menú, ¿sí? Acá la estoy ejecutando la aplicación, ¿ok? Bueno, vamos a recorrer un poco cómo se estructura esta aplicación, cómo está estructurado el proyecto. Voy a cambiar a la vista project, voy a parar la aplicación, la volví a ejecutar. La voy a cerrar, pum, la cerré desde el teléfono. Bien, fíjense que cambié a la vista project, ¿ok? Cambié a vista project. Voy a app, source, main, y tenemos como siempre el proyecto. Vamos a revisar primero esto. Miren, en el paquete Java nos creó automáticamente dentro del paquete de nuestra aplicación un paquete UI. Fuera del paquete UI está el main activity, ¿sí? La activity principal. Observen que hay una sola activity. Ojo, una sola activity. Dentro del paquete UI hay subpaquetes. Por ejemplo, en Gallery hay dos clases Java. El fragment, ¿sí? Una clase fragment que no es ni más ni menos que una clase Java, que en lugar de ser una activity, de extender de activity, extiende de fragment, ¿sí? Y el viewModel, ¿sí? Cada fragment con su respectivo viewModel. Un fragment, como les decía, es una parte de la interfaz de usuario modular que yo puedo recrear dentro de la vista, dentro de una activity, ¿sí? Tiene su propio ciclo de vida, igual que una activity, tiene su propia vista asociada, igual que una activity, ¿estamos? Esas vistas, obviamente, está armada por contenedores y componentes, va a tener sus propios eventos, ¿ok? Con la particularidad de que toda esa vista, que es manejada por un fragment, se infla dentro de una activity. Se infla desde una activity. Entonces, por cada opción que tienen en el menú, si quieren, tendrían un fragment, ¿ok? Como mi menú tiene tres opciones, Gallery, Home y Slideshow, fíjense, y con tres vistas distintas, con tres fragments distintos, tengo tres paquetes, ¿ok? Entonces, la buena práctica es, dentro del paquete UI, poner en subpaquetes cada uno de los fragments, de las clases fragment. Estos fragments, ¿sí? Cada uno de estos fragments tiene su vista. ¿En dónde están las vistas? Y en la carpeta layout. Dentro de res, dentro de layout. Por ejemplo, home fragment tiene su vista asociada que es fragment home XML. ¿Sí? Si yo abro este XML, lo único que tiene es un text view que dinámicamente muestra this is home fragment, ¿no? Fragment home, ¿ok? Dinámicamente lo muestra. Bien. Ahora, ¿en dónde aparecen las opciones del menú? Las opciones del menú, ustedes la tienen dentro de res, dentro de la carpeta menú, en un archivo XML llamado Activity Main Drawer, ¿sí? Acá están las opciones de menú. Pero antes de ir a las opciones de menú, voy a volver a la vista principal, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos una sola activity, es más, si abro el manifiesto de Android, fíjense que nuestra aplicación tiene una sola activity, ¿sí? Que es main activity, ¿ok? Y que es la principal y la que se ejecuta ni bien iniciamos nuestra aplicación, ¿ok? Ahora, si vamos a la vista asociada a esta activity, voy a cerrar estas pestañas para no confundir, si vamos a la activity, a la vista de esta activity, fíjense, activity main tiene, ¿sí? El XML del activity main tiene
un componente, así como podría tener un botón, así como podría tener un text view, tiene un componente de tipo nav view, ¿sí? Un componente de tipo nav view. Y tiene un app bar main, ¿sí? Una barra de herramientas. Si voy a código, fíjense, el contenedor de esta vista es un drawer layout. En lugar de ser un constraint layout, es un drawer layout, ¿sí? Fíjense que incluye una bar e incluye también, tiene también el Navigation View. Este Navigation View es el menú lateral, ¿sí? El menú hamburguesa. Fíjense que este menú tiene dos componentes. Un header layout que está armado en otro XML. Fíjense que en la propiedad header layout me dicen, mira, la vista que vos ves en el encabezado, o sea, este header que ves acá arriba, esto está armado aparte, ¿sí? Lo veo todo acá como una sola pieza, pero si voy a código, se recrea como una sola pieza porque Navigation View tiene esta propiedad, header layout, ¿sí? Y me dice, ese header está armado dentro de la carpeta layout en un XML llamado nav header main, ¿sí? O sea que si yo busco acá en layout, fíjense, acá tengo el XML, nav header main. Este XML, fíjense que tiene estos componentes, ¿sí? Un image view y dos text view, ¿ok? Esto lo puedo personalizar si quisiera. El contenedor de esta vista, ¿qué tipo de contenedor es? ¿Un qué? ¿Se dan cuenta? Constraint layout. No, Text view. no. Linear layout. Linear layout. Fíjense, Un lineal. los componentes que de tiene esta arriba, sí, vista, los, compo los componentes que tiene Hay esta que vista son, leerlo. y claro, hay que leer, image view, ¿ven? Un text view, que es el que dice este Android Studio, ¿sí? Otro text view, que dice android.studio@android.com. Esto yo lo puedo después, desde código del Activity, modificarlo dinámicamente si quisiera, ¿sí? ¿Estamos? Yo podría poner datos fijos acá, o si yo quisiera que, supongamos que me interesaría que exista una activity previa que sea la de login y que cuando entra al menú aparezca acá la foto de perfil del usuario que se logueó, el nombre del usuario que se logueó y el mail, por ejemplo, dinámicamente. Bueno, esto lo puedo cambiar, ¿sí? Esto lo puedo cambiar dinámicamente. Sabemos que esto está en un archivo XML. Si bien esto yo lo puedo modificar dinámicamente, el diseño del header lo puedo manipular acá, lo puedo crear, lo puedo personalizar en este archivo XML. Bien, volvemos al Activity Main. Algo que también incorpora Navigation View, ¿sí? Algo que también incorpora Navigation View es este menú, ¿sí? Me dice, el Navigation View tiene un menú, si no, no tendría sentido un Navigation. Tiene un menú, y las opciones de ese menú están dentro de la carpeta de recursos menú en un archivo llamado Activity Main Drawer. Ah, entonces, dentro de res, así como tengo layout, ¿sí? Les mostré recién, tengo menú. Dentro de menú, tengo este archivo XML, Activity Main Drawer, ¿sí? Y fíjense que aquí tengo, ¿sí? Las tres opciones del menú, ¿sí? Home, Gallery y Slideshow. Si voy a código, fíjense que es un componente menú, ¿sí? Y cada opción del menú es un menú ítem, ¿sí? Cada menú ítem tiene un ID, tiene un icono y un título, ¿ok? Y un título. Esta propiedad grupo, esta etiqueta grupo, es para que yo pueda agrupar, supongamos que mi menú tiene más opciones, ¿sí? Yo podría armar grupos de opciones con determinado comportamiento, ¿sí? Generalmente no tenemos menús tan largos, ¿sí? En este caso hay un grupo, pero tranquilamente yo podría tener un menú y directamente ítems, ¿sí? Sin necesidad de agruparlos. Ahora bien, el modo diseño es lo que veo. Si vuelvo al Activity Main, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que tiene
que incluye un componente cuyo layout, cuya XML, está en la carpeta layout y se llama app_var_main, ¿sí? Y tiene el navigation view, que es el que tiene un header y un menú, ¿sí? Si yo voy a este otro layout, que está incluido dentro del drawer layout, ¿sí? Que es este app_var_main, puedo hacer esto, control clic acá y me lleva, ¿sí? Si no lo busco acá a la izquierda, acá tengo el app_var_main. Fíjense que tiene el toolbar, la barra de herramientas que yo puedo... Esta barra de herramientas está porque ahí va a aparecer el menú, ¿sí? Si yo voy a código, fíjense que esto incluye alguna otra cosita más, ¿sí? Fíjense, miren, yo voy a modo diseño. Este XML tiene la barra y tiene un menú, un botón flotante, ¿sí? Un floating button, ¿ok? Que si yo no lo quisiera a este menú, a este botón flotante, tranquilamente, desde este XML, app_var_main, yo puedo sacarlo, ¿sí? Lo puedo sacar tranquilamente, ¿ok? Obvio, ojo, que seguramente este componente está siendo manipulado desde la activity, ¿ok? Entonces, si lo saco de acá, me voy a tener que ir a la activity para ver si, qué líneas de código son las que lo acceden, ¿sí? Y le ponen un listener, ¿ok? Por eso no voy a sacar nada por ahora, ¿ya? Hasta que vayamos creciendo. Pero fíjense que este app_var_main incluye una bar, la barra, esta que ustedes ven arriba, ¿sí? Esta barra violeta, esa es la bar, en donde el menú navegable va a poner el iconito del menú hamburguesa, ¿sí? Incluye esta misma vista, este mismo XML, tiene un botón flotante, pero también tiene un componente. Fíjense que incluye además algo, ¿sí? Incluye un contenedor llamado content main, ¿sí? Ay, a ver. Me dice, mira, incluye un layout que se llama content main y está en la carpeta layout. Si voy a ese content main, ¿sí? Fíjense que me marca esta área, content main. Este content main, ¿sí? Es un constraint layout dentro del cual hay un fragment, ¿sí? Vacío, que se llama nav host fragment content main. A la pipetoa. Bien. ¿Y qué es este fragment? Este fragment, ¿sí? En este fragment nav host es en donde se van a ir inflando los otros fragments de cada menú. Es decir, que cuando el usuario elija, por ejemplo, del menú home, la vista de este fragment home, de alguna manera, ya vamos a ver cómo lo hacemos desde el código, se infla dentro de este contenedor, ¿sí? Cuando el usuario elige del menú gallery, bueno, la vista asociada al fragment gallery se infla dinámicamente dentro de este host, ¿ok? Ah, muy bien. Ahora, dato muy importante. Fíjense que este fragment me dice que usa un navgraph, ¿sí? Y me dice, el navgraph está en la carpeta navigation y se llama mobile navigation el archivo. ¿Pero qué es este navgraph? Bueno, yo tengo la posibilidad de hacer lo siguiente. Yo tengo la posibilidad de que cuando ejecute mi aplicación, ¿sí? A ver, esperen que vamos a ejecutar acá. En este caso, los únicos fragmentos que tengo son los asociados directamente a cada opción del menú, ¿sí? Ustedes tienen 3 opciones en el menú, 3 fragmentos, ¿sí? Pero podría llegar a suceder que ustedes digan, bueno, mira, yo elijo, por ejemplo, Gallery. Y acá quiero que aparezca, por ejemplo, una galería de fotos, un Recycle View con una lista de fotos, por ejemplo. Y me interesaría que cuando el usuario, algo parecido al desafío que queremos hacer después, me interesaría que cuando el usuario elija una foto, ¿sí? Navegue a otro fragment que se muestre acá
con esa foto en grande y más detalles o información acerca de esa foto. ¿Ok? Entonces yo puedo, desde código, hacer eso. Es decir, yo podría, desde código, decir, bueno, si estoy en el Fragment Gallery y el usuario elige un ítem, bueno, iniciar el fragment detalle de galería o detalle de foto e inflarlo. ¿Ok? Yo a través de código podría saber en qué fragment me encuentro y a qué fragment quiero ir. Si no, tengo la posibilidad de, en XML, decir, bueno, mira, desde el fragment gallery, yo tengo otro fragment que es detalle, y me interesa que cuando el usuario, a través de una acción, por ejemplo, clique en un botón, navegue al otro fragment, ¿sí? Y que automáticamente active el botón back, para que cuando el usuario presione el back, sepa que tiene que volver al fragment de donde lo llamé. Y no yo por código estar consciente de que si estoy en el fragment detalle de foto y el usuario pulsa el botón back, tiene que volver a la lista. ¿Ok? Ese componente, ese archivo que tiene esa información, está acá, como lo indica acá, en la carpeta Navigation, en un archivo llamado Mobile Navigation. ¿Sí? Este archivo, Mobile Navigation, tiene información acerca de todos los fragments que hay en la aplicación y qué opción del menú, con qué opción del menú están vinculados, ¿sí? Si están vinculados directamente o no. Fíjense que si yo estoy en modo diseño, yo estoy parado acá en el Mobile Navigation, en modo diseño, voy a achicar un poquitín más esto. Fíjense que ahí están todos los fragments. A ver si se ven. Ahí están todos los fragments. ¿Lo ven? ¿Sí? Acá está el fragment de Home, el fragment de Gallery y el fragment Slideshow. Ese nav-gallery, nav-home es el ID que de alguna manera le hemos asignado a esos fragments. Fíjense que de estos tres fragments hay uno que tiene una casita dibujada. ¿Sí? ¿Qué está queriendo decir esto? Que cuando yo ejecute la aplicación, ¿sí? Cuando ejecute la aplicación y se recree el menú, por defecto el primer fragment que va a mostrar es este Home. ¿Sí? Si yo ejecuto la aplicación, el primer fragment que se va a recrear, que se va a inflar del menú, es el fragment Home. ¿Sí? Fíjense que el primer fragment que se infla es el fragment Home. Si yo cierro acá y digo, no, quiero que se infle primero el de galería. Bueno, tan solo con venir aquí, seleccionar galería y hacer un clic aquí en la casita, ¿sí? Le digo que asigno a este fragment como fragment de inicio, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto, el fragment que va a inflar del menú, por defecto, es el de Gallery. ¿Está? Esto está también escrito en el XML. Para acá, vengo para acá y voy a ir a código. Fíjense que en código tienen, ¿sí? En el Navigation tienen esta información. Tienen, si bien tiene un ID, fíjense que tiene esta propiedad, Start Destination, y me dice que de todos los fragments, de todas las opciones del menú, de todos los fragments asociados a cada opción del menú, con el que va a iniciar es con el fragment que tiene este ID, Nav Gallery. Acá abajo tienen detallados cada uno de los fragments a los que yo voy a acceder desde cada opción desde el menú. Fíjense, por ejemplo, tengo el fragment con ID Nav Gallery que hace referencia a, y tengo dos datos acá importantes. Uno es cuál es la clase del fragment, ¿sí? ¿Cuál es el nombre de la clase fragment, ¿sí? Que en este caso es Gallery Fragment, y por otro lado, cuál es la vista asociada a ese fragment, ¿sí? Otro dato importante
es la etiqueta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que trabaja? ¿Cómo es que sabe, ¿sí? La aplicación que cuando yo haga clic en el menú Gallery, tiene que inflar este fragmento? Que cuando haga clic en el fragment Home, en la opción Home, tiene que inflar el fragment Home. ¿Sí? ¿En dónde está esa información? Ese vínculo. Rafael. Profe, ahí el label es dinámico. No, el label no, sí, porque cuando uno le da clic le muestra un @string barra menú home. Sí. Acá lo que me está diciendo es lo siguiente. Sí. Este label que yo pongo acá, ¿sí? Es el titulito que va a aparecer cuando yo elija el fragment. Por ejemplo, acá tiene gallery, ¿no? Fíjate, ese string es este que está acá arriba. ¿Sí? Este que está acá arriba. Pero no Ahora, está ahí el string, lo toma de otro lado. claro, recuerden lo que dijimos, que si yo pongo un recurso de tipo string estático, lo que él me sugiere es que separe ese recurso en ese string en un recurso aparte. Él me dice, mira, al string podés poner acá gallery, ¿sí? Podés poner acá gallery. Supongamos que vos decís, no, no quiero que diga gallery, quiero que diga galería, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el label va a ser galería, ¿ok? Todo bien, ahí está. Pero fíjate que acá me sugiere que cree, ¿sí? Que cree un nuevo recurso. ¿Ah? Lo que me Eso se sugiere usa él es lo para siguiente. traducción, se usa para usar en Claro, diferentes idiomas. exactamente, exactamente. Eso me serviría a mí para que dinámicamente, de acuerdo a la internacionalización, ¿sí? Dependiendo del idioma en donde ejecute, cambia dinámicamente, ¿sí? Pero nada quita que yo ponga literalmente el string, ¿sí? Se podría poner literal. Bien, Se perfecto. podría Pero poner literal, ¿sí? La buena práctica es la que en la buena práctica carpeta, es en un recurso aparte. en la carpeta XML, perdón, en la carpeta values, ¿sí? Crees un XML con los strings, ¿sí? Y le des un nombre, ¿ves? Le pongas una etiqueta y el dato. Por ejemplo, acá, ¿ves? Con el nombre de menú gallery, bueno, este es el de menú gallery, pero por ejemplo yo podría poner, agregar un recurso de tipo string, de nombre, título, fragment galería, ¿sí? Más largo el nombre que le voy a poner, cierro etiqueta, ¿no? Cierro el string. Cierro el string, dame con mi codito, ahí cerró el string, y yo digo acá, bueno, el dato asociado a esto es galería con acento. Galería. ¿Sí? Algo. Hay recursos, y acá tengo de tipo string, le puse un título, una etiqueta y el valor. Entonces, la buena práctica es hacer esto, y acá en el Mobile Navigation, en lugar de poner literalmente galería, voy a decir, voy a usar acá el recurso que está en el recurso de tipo string, y que está con el titulito que dice título fragment galería. ¿Sí? Que ustedes saben que también si no hacen esto, ir a la carpeta de valores, dentro del archivo XML de string, agregar el string, ¿sí? Cuando hacen clic en la lamparita y eligen crear recurso, automáticamente lo crea, ¿sí? Se los agrega por usted, con un título por defecto. Ahí sí recreo. Sigue siendo gallery, el fragment que se va a ejecutar primero, pero ahora la etiqueta o título es galería, ¿sí? Y esto también es importante que ustedes tengan en cuenta, que modifiquen estas etiquetas, ¿sí? Cuando ustedes tengan que hacer una aplicación, van a partir de esta plantilla, ¿sí? Un menú navegable prediseñado, ¿sí? Pero después ustedes personalicen los títulos de los fragments, no les dejen los títulos que tienen por defecto, que se note un trabajo de ustedes de personalización, ¿no?
Eso es importante. Bien. Gabriel. Profe, entonces, para modificar todos los títulos y demás, que ya del proyecto tengo que irme a la carpeta valúas strings.xml y ahí me salen todos los fragments, y ahí puedo modificar todo. ¿Sería así? Podrías modificarlos desde acá, ¿sí? Podrías modificarlos desde acá. Fíjate que acá tenés menú home, ¿ves? Podrías hacer el cambio acá y listo, ¿sí? Si no, vos sabés que podés ir al Mobile Navigation y acá en Label elegís vos el título que quieres, ¿sí? Porque ¿qué sucede? Que por ahí, a ver, para estos fragments que ya están creados, ¿sí? Para estos fragments que ya están creados, fíjate que la etiqueta, ¿ves? Tiene este nombre. Del fragment home, el string se llama menú home, ¿sí? Entonces, de estos fragments que ya están creados, podría haber hecho justamente eso, Gabriel, sí. Ir a string, ¿ves? Y menú home, ponerle inicio, ¿sí? A menú gallery, bueno, esto ya no lo estoy usando más, galería, ¿sí? Al slideshow, fotos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, con solo modificar eso, ya está. El tema es, ¿qué pasa si yo agregué un fragment nuevo? ¿Sí? ¿Estamos? Y quiero cambiarle la etiquetita, porque me va a poner una etiqueta por defecto. Ahí está galería, ¿ven? Inicio, fotos, fotos. ¿Sí? Ahí está. Fíjate que cambié, maté dos pájaros de un tiro, porque esta etiqueta, menú home, es la que usa el menú, ¿sí? Y es la que usa también, Ah, este recurso es el que usa como título del fragment, ¿sí? Esa es otra gran claro. ventaja. ¿Mm? Es Esa mejor es otra cambiarlo en ventaja. los recursos. En Entonces, este caso, cuando son fragments que ya tenés creados, ¿sí? Y si creas vos un fragment, lo ideal es que el recurso string que uses el mismo recurso string para el título del fragment y para el menú, ¿sí? Y para el menú. Vieron que el menú, en este caso, tiene tres opciones. El desafío hoy es agregar una opción más, ¿sí? Y lograr justamente que cuando elija esa opción se infle un fragment con, con la vista que yo ponga en ese fragment, ¿ok? Con la vista que ponga en ese fragment. Entonces, vamos ahí. Para agregar una nueva opción al menú y un fragment asociado a esa opción, tengo básicamente dos formas de hacerlo, ¿sí? Una es crear un nuevo paquete dentro de UI con la opción que queremos, crear el fragment y el XML de ese fragment. Y después venir al Mobile Navigation y decir que tengo ahora un nuevo fragment, ¿sí? Tengo un nuevo fragment que está asociado a determinada opción del menú. Obviamente que también voy a tener que agregar esa opción de menú en el Activity Main Drawer, ¿sí? En donde tengo el menú, ¿ok? Del menú del Navigation Drawer. Entonces, nosotros queremos agregar un nuevo fragment que sea accedido a través de una nueva opción del menú. Vamos a hacer el camino largo, ¿sí? Vamos a hacer el camino largo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan qué opción le queríamos poner a ese... qué título le queríamos poner a esa nueva opción? Cuando comenzamos la clase. Ciudad. Ciudades. Ciudades, exactamente, ciudades. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la carpeta UI, en el paquete, fíjense que estos son paquetes, fíjense que los representa así con una carpetita con un agujerito, con un circulito. Acá lo que voy a hacer es un new package, ¿sí? Dentro de UI, del paquete UI, clic derecho, new package, y le vamos a poner de nombre ciudades. ¿Sí? Ciudades. Bueno, tengo el paquete ciudades. ¿Qué quiero crear acá? Un fragment. Ah, bien. No una activity. Un fragment. Entonces, clic secundario en ciudades, new, fragment, y elijo este.
fragment con viewModel, ¿sí? Y les va a generar, para la instancia de viewModel, un código medio raro, ya después lo vamos a charlar. Pero vamos a elegir este, fragment con viewModel, ¿sí? Ya que me creé el fragment y el viewModel. ¿Qué nombre le voy a poner al fragment? Y le puedo poner ciudades fragment, ¿sí? Ciudades fragment. Automáticamente, él me va a generar un XML, ¿sí? Es decir, una vista asociada a este fragment con este nombre, fragment-ciudades, ¿sí? Y el viewModel que me va a crear se llama ciudades viewModel, ¿sí? El paquete en donde lo va a crear es en el paquete ciudades que acabé de crear y el lenguaje que voy a usar es Java. Una vez que tengo todo esto, le voy a decir finalizar. Perfecto. Pero que genere todo. Se está generando. Esperamos. Perdón, Gabriel, que levantó la mano. Ah, no, lo veía muteado, profe. Veía que hablaba. Sí, ahí está. Bueno, ahí generó ya el código, ¿sí? Cierro acá, cierro esta pestaña, cierro esta otra, y observen, dentro del paquete ciudades, tengo ciudades fragment, que no es ni más ni menos que una clase que extiende de fragment. Y ya vamos a ir después a la clase. Bueno, nos vamos a preocupar por la clase. Este fragment tiene asociado un viewModel, ¿sí? Y ahí lo dejamos. Acá tengo un viewModel. Ahora, este ciudades fragment está asociado a una vista que me generó también, llamado fragment ciudades, que tiene un text view con el texto hello, ¿no? Un text view, y fíjense en lo siguiente. Me generó el fragment, ¿y qué contenedor me usó? Allá, aparece, allá arriba aparece el hello. Un Fran Layout que dice ahí. Eso, me generó un frame layout. ¿Y se acuerdan que lo que vimos, en teoría, de un frame layout, es que es un contenedor para mostrar un único componente? Que si muestro más de un componente, me los va a mostrar uno encima del otro, ¿sí? Como en capas. ¿Está? Entonces vos decís, Afilados bueno, arriba yo a la izquierda. Claro, siempre arriba a la izquierda. Entonces, si yo quiero que el contenedor sea un constraint layout para seguir armando las vistas como lo hacía para una activity, puedo convertir este frame en un constraint, ¿sí? Puedo convertir. ¿Cómo? Muy fácil. Clic secundario, aquí en el contenedor, ¿sí? Bueno, una forma es borrar todo y hacerlo de nuevo, ¿sí? La otra es más fácil. Clic secundario en el frame y elijo, perdón, puedo elegir Convert View o me fijo que en la sugerencia ya me da la posibilidad de convertir el frame layout a constraint layout, ¿sí? O elijo Convert View y si me sugiere más abajo convertir el frame layout a constraint layout, puedo usar esa opción, ¿sí? Si elijo Convert View, fíjense que acá en las opciones me da que puedo convertir ese frame layout en un constraint layout. Es lo mismo que haber elegido la segunda opción, ¿sí? Ok. Una vez que lo convirtió, acá, a ver, me voy a fijar en modo código, ¿qué quedó? El constraint layout, que ocupa todo el ancho del display y el alto, eso perfecto, pero el text view, fíjense que match parent, ¿sí? El text view está ocupando toda la pantalla, todo el display, todo el contenedor, todo el constraint, ¿sí? Entonces acá podría, a este text view,
decirle el ancho, y ahí decido, no sé, lo que necesite. Wrap content. El alto y lo que necesite. Wrap content. Estoy modificando el text view, ¿sí? El texto, y acá le podría poner lista de ciudades. Después lo vamos a personalizar. Acá podría ir lista de ciudades. Como este es un constraint layout y el componente este no ocupa todo el contenedor, lo voy a anclar a la derecha, a la izquierda y arriba. Y lo voy a bajar un poquito. Por ahí. Ahí está. Con eso debería ser suficiente. ¿Sí? Fíjense que no si lo anclo, lo dejo anclado abajo, en el borde inferior del contenedor, lo centra verticalmente también. ¿Sí? Eso como ustedes quieren. Bueno, lo importante es que yo ya tengo el fragment. ¿Sí? Es decir, tengo el fragment con su vista. Perfecto. Pero ahora, lo que quiero hacer es agregar la opción esa en el menú. Porque si yo ejecuto esto, ya te habilitó Gabriel. Si yo ejecuto esto, ¿sí? En el menú sigo teniendo 3 opciones. En el menú voy a seguir teniendo solamente 3 opciones. Y no se ejecuta más esto. Ahí llega. ¿Ejecutando? Sí. En el menú voy a seguir teniendo 3 opciones. Cerrar acá esta vista. Vamos al fragment. Toma su tiempito. Que si yo ejecuto, el menú sigue teniendo 3 opciones. Inicio, galería y fotos. ¿Sí? Y quiero agregar la opción ciudades. Pregunto, ¿en qué archivo figuraban las opciones del menú? ¿Se acuerdan? ¿En qué archivo figuraban las opciones del menú? ¿En qué El que dice XML? menú. En el que dice menú, en la carpeta menú, ¿no estaba? En la carpeta menú. Y acá tengo 2 archivos. ¿Cuál? Ahí en ese, Activity Main Drawer. el Activity Main Drawer. El Activity Main Drawer. Ese. Bien. Entonces, si yo vengo acá, ¿sí? Puedo utilizar la paleta, ¿sí? Agregar un menú item desde aquí, o puedo directamente ir a código. Yo lo voy a hacer desde código para que vean algo. Abrí Activity Main Drawer y quiero agregar un ítem más. ¿Sí? Bueno, voy a copiar uno de estos ítems para hacerlo más rápido y lo voy a pegar. Y acá, muy, pero muy importante. A este nuevo ítem le voy a poner un ID. ¿Ok? Pero este ID también lo voy a tener en cuenta cuando me vaya al Mobile Navigation. ¿Se acuerdan el archivo XML en donde me muestra todos los fragments que van a ser accedidos desde el menú? ¿Sí? Y que después puedo dibujar ahí en el Mobile Navigation la navegación de un fragment a otro. Si yo tuviese, aparte del fragment, de un fragment principal, que se accede desde el menú, un fragment secundario, yo puedo dibujar ahí la navegación. Bueno, ahí en ese archivo también tengo que utilizar el mismo ID. Y ahí es en donde ocurre la magia. Si yo uso el mismo ID que tengo en el menú y en el Mobile Navigation uso el mismo ID para identificar el fragment, ¿sí? Este componente, el Mobile Navigation, va a saber que cuando el usuario haga clic en la opción X, tiene que llamar al fragment X. ¿Sí? Bien, les decía que le tengo que dar un ID, ¿sí? A esta opción del menú. Vamos a tomar como estándar, ponerle como ID el prefijo nav-bajo y el nombre del fragment. Por ejemplo, nav-ciudades, para que me resulte más cómodo acordarme, más fácil acordarme. ¿Sí? Algo que también puedo cambiar es el icono. ¿Sí? Por defecto, puedo usar los iconos disponibles en la carpeta draguable, ¿sí? Los que vienen ya con Android Studio. Acá voy a elegir cualquiera. Vamos a poner
Este tenía, vamos a poner el de la cámara, que ya lo estoy usando, pero en fin. Puedo, si quiero, descargar, ustedes van a tener un link en el aula, en la plataforma, para que descarguen iconos, ¿sí? Y los puedan agregar a la carpeta draguable. Entonces pueden, digamos, utilizar esos iconos personalizados. Anímense a eso. Ok, le puse el ID, puse el icono y le pongo un título al menú. Y acá está lo que les decía. Yo puedo usar acá un recurso string. En este caso yo no tengo un recurso string para que diga ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces lo voy a poner literal. Ciudades. Vieron que los recursos que usa, los nombres de los recursos, para los títulos, empiezan así, menú, guión bajo, ¿sí? Podría seguir esa nomenclatura, esa forma de trabajar. Entonces le puse literalmente ciudades. Hago clic en la lamparita, ¿sí? Y le voy a decir, extrae esto a un recurso string, ¿sí? El nombre del recurso, y acá le puedo poner menú, guión bajo, ciudades. ¿Cuál es el valor? El dato, ciudades. ¿Dónde lo va a guardar? En el archivo string XML. Ok. Entonces acá ya hace referencia a ese recurso, ¿sí? Si yo hago clic afuera, fíjense que acá me dice, ¿sí? Que la cadena del título que va a ir acá está en un archivo externo y el ID que tiene es menú ciudades. Logré agregar esta opción en el menú. Profe, perdón, ¿puede repetir cómo extrajo eso? Hice clic aquí en la lamparita y me dio la opción de extraer. lamparita. Si no, lo que haces es, vas a la carpeta string y creas vos manualmente, ¿sí? Un recurso más, string, ¿sí? Le pones una etiqueta, por ejemplo, en este caso, como es una opción del menú, menú, guión bajo y el nombre del fragment, ¿sí? El título del menú, perdón, el string, y después lo mencionás directamente desde acá. Eso también lo podés hacer, ¿sí? Si no, cuando vos pones literal, automáticamente te sugiere que lo extraigas en un recurso string. Fíjense que si voy a diseño, hemos logrado agregar una opción en el menú. Pero nada más que eso. Si yo ejecuto, pero chequeo las opciones del menú. Fíjense que toco en el menú y he logrado que aparezca la opción ciudades. Pero todavía no navega. Si yo hago clic en ciudades, naranja Fanta. Si hago clic en fotos, navega al fragment fotos, ¿sí? Que es lo que estaba ya predefinido, prediseñado. ¿Sí? A galería, pero ciudades, no. ¿Cómo logro la navegación? Bien. Primero, voy a ir al archivo Mobile Navigation. ¿Sí? ¿Alguien se quedó atrás, chicos? Espero. Si alguien se quedó atrás, espero. Yo me puse una marquita roja que estoy tratando de descubrir qué es. Vamos. Lo que hemos logrado fue agregar una opción en el menú. ¿Sí? Ahora se me rompió a mí. No importa. Hemos logrado agregar una opción en el menú. Reinicie, profe. Reinicie. No, ahora no terminamos más si reinicio. Hemos logrado agregar una opción en el menú. Perdón, que acá en el menú, acá en el Activity Main Drawer, aquí agregamos la opción, ¿sí? Le pusimos como ID nav ciudades y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que abrir sí o sí nuestro Mobile Navigation, ¿sí? En el Mobile Navigation yo voy a registrar cada uno de los fragments que van a ser accedidos desde el menú, ¿sí? Si voy a modo diseño, fíjense que ustedes tienen aquí los 3 fragments. Esperen que si cierro esto, sí, tengo acá los 3 fragments originales, ¿sí? Los 3 fragments originales. Para agregar el fragment que acabé de agregar, que es el de ciudades, voy a hacer un clic aquí, en el botoncito que tengo acá arriba del signo más. ¿Lo ven acá? Y acá desde acá también podría haber creado el fragment directamente, ¿sí?
Vieron que lo que nosotros hicimos fue crear un paquete, dentro del paquete crear un fragment, ¿está? Bueno, también lo podría haber hecho desde acá. Cuando haga clic en el botón más, digo, yo voy a agregar un nuevo destino, ¿sí? Ese nuevo destino que voy a agregar es el fragment se llamaba, y no, voy a tener que, porque me tiene que aparecer el fragment ciudades, ¿sí? Ciudades. A mí me Tendría parece. que aparecer ciudades fragment. A ustedes seguramente les aparece, y yo voy a tener que hacer la gran Gabriel, reiniciar. Entonces, lo que voy a hacer es clic en New Destination, pumba, acá aparece el fragment ciudades, lo agrego. ¿Y por qué lo tengo que agregar acá? Porque a este fragment se lo va a acceder desde una opción del menú, ¿sí? ¿Y qué tengo que tener en cuenta ahora? Una vez que agregué el fragment, me voy a ir a código y me voy a asegurar de lo siguiente. Me voy a asegurar que para este fragment que acabo de agregar, ¿sí? Cuya clase Java se llama ciudades fragment y cuya vista se llama fragment-ciudades, le voy a poner el mismo ID con el que lo estoy identificando en el menú. ¿Se acuerdan ciudades, profe? que nav-ciudades? Acá en el Activity Main Drawer, cuando agregamos la opción de menú, le pusimos como ID nav ciudades. Bueno, le vamos a poner acá, en el Mobile Navigation, el mismo ID. Nav-ciudades. ¿Para Ciudad. qué era, Puedo profe, copiar y pegar. el tema del mismo ID? ¿Qué era lo que... Es lo que va a usar, Para navegar. para navegar. Ahora vamos a ver que cuando vayamos a la activity, así como tengo acá un objeto, una etiqueta navigation, esto significa que tengo que tener una clase navigation, ¿sí? Que va a tener métodos que me van a permitir hacer la navegación de manera automática, ¿sí? Entonces, para que este objeto navigation entienda que cuando yo en el menú elija ciudades, ¿sí? Tiene que navegar al fragment ciudades, el vínculo lo hace teniendo en el menú un ítem con el mismo ID que le voy a poner acá al fragment, ¿ok? Algo que también puedo cambiar acá es la etiqueta, ¿sí? Y acá es lo que yo les decía, usen el mismo recurso que habían usado para el string. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto menú ciudades? String, menú, guión bajo ciudades, ¿sí? El mismo string. O le ponen literalmente ustedes ciudades, como ustedes quieren. Bueno, lo importante acá es que una vez que agregaron el fragment, el ID sea el mismo que tienen en el Mobile Navigation. Una vez hecho esto, me voy a tener que ir a la activity, ¿sí? ¿Están hasta ahí? Ya tenemos entonces creado nuestro fragment ciudades con su view model, ya tenemos la vista asociada a ese fragment dentro de la carpeta layout, ¿sí? Eso es lo que nos quedó, fragment ciudades. Hemos agregado en el menú la opción de ciudades, en el Activity Main Drawer hemos agregado el ítem ciudades, le pusimos un ID, luego abrimos el Mobile Navigation, ¿sí? Y agregamos este otro fragment, ¿sí? Modo diseño, hicimos un clic en el botoncito de New Destination y agregamos ciudades. Nos aseguramos de ponerle como ID el mismo que tiene en el menú, ¿sí? nav-ciudades, ¿ok? Ahora lo que tenemos que hacer es ir al Main Activity. En el Main Activity, fíjense, en el Main Activity, vamos por acá abajo, fíjense que acá, en mi caso, en la línea 41, se instancia un objeto de tipo Navigation View, ¿sí? Ese objeto, Navigation View, es nuestro menú navegable, ¿ok? Es nuestro menú navegable. Las opciones que están en ese menú están construidas, ¿sí? O están seteadas en la línea 44. Fíjense que este Navigation View necesita que yo le informe cuáles son los fragments a los que se va a acceder desde el menú, ¿sí? Directamente desde el menú.
Y lo que voy a poner, ¿cómo los voy a poner? Es cuando instancio este objeto de tipo builder, ¿sí? Que es de la clase AppBarConfiguration. Fíjense que paso por parámetro cada uno de los ID de los elementos que van a ir en el menú, ¿sí? Entonces, así como yo tengo navHome, navGallery, navSlideshow, voy a agregar y voy a decir, bueno, el otro elemento que está en la carpeta de recursos es el que tiene el ID navCiudades, ¿sí? navCiudades. Este objeto que se instancia a continuación, que es el navController, es el que se va a valer, ¿sí? Fíjense que lo que tiene este navController es, entre otras cuestiones, es esto. Tiene este ID del navhost fragment content main. ¿Quién era este? ¿Quién era este elemento con este ID? Navhost fragment content main. ¿Quién era ese elemento? ¿Se acuerdan? Ese elemento, ¿sí? El elemento el que tiene menú ese ese? ID es el contenedor, es el fragment contenedor, o dicho de otra manera, es el fragment en el que se van a ir inflando los fragments de cada opción del menú, a los que está asociado cada opción del menú. Es el que tenían ustedes dentro de layout, dentro de content main. ¿Se acuerdan que tenían este fragment que tiene este ID? Nav host fragment content main. ¿Sí? Entonces, este componente, ustedes tienen acá nav controller, tiene información acerca de, che, ¿cuál es el fragment contenedor? ¿Cuál es el fragment en donde quiero que se vayan inflando cada uno de estos fragments a medida que el usuario va eligiendo una opción en el menú? ¿Sí? ¿Estamos? Para la navegación, ¿sí? Para que después ocurra que cuando yo elijo una opción del menú, infle determinado fragment en ese contenedor, cuyo ID es este nav host fragment, lo hace este Navigation UI. ¿Sí? Fíjense que esto tiene información acerca del Navigation View, ¿sí? Acerca de cuál es el menú, y el Nav Controller, ¿sí? El control de la navegación. ¿Ok? Estas líneas siempre van así. Siempre están así. O sea que lo que yo haría es, si agrego una opción del menú, ¿sí? Si agrego una opción del menú, me tengo que venir al Activity, ¿sí? En el Builder, agregar esa opción, agregar el ID de esa opción que puse en el menú, y nada más. ¿Está? Y nada más. Ahora, en el Content Main tienen este botón flotante. ¿Ok? Tienen este botón flotante. Con ese van a trabajar en un rato. Probemos entonces, habiendo retocado, habiendo agregado, ¿sí? Acá en el Add Bar Configuration, en Builder, en el constructor de Builder, el ID de la nueva opción del menú, si ejecutamos, ahora debería navegar. Ahora debería producirse la navegación. Estamos ejecutando. Fíjense que tengo el menú, el botón flotante, ¿sí? Fíjense que cuando hago clic en el botón, les dice reemplace con tu propia acción, ¿sí? Reemplace con tu propia acción, ¿ok? Solo para que identifiquemos algo, también ese texto, ¿sí? Por ejemplo, para que cuando el usuario hizo clic acá, el texto que aparezca sea usted hizo clic, por ejemplo. Tienen 5 minutos para cambiarlo. A ver, ¿por dónde fueron? ¿Por dónde van? Bien, Rafa, bien. Eso, para modificar entonces el comportamiento de clic sobre el botón flotante, fueron al Main Activity, que es el que levanta toda esta vista, ¿sí? Que es el que levanta la vista de Activity Main, que a su vez adentro tiene un Navigation,
¿sí? Y que tiene una subvista, que tiene un botón, bueno, ahí directamente, fíjense cómo lo accede, y tiene el listener. En este caso, ese snack bar make sería como un toast que aparece vinculado al botón en donde hizo el clic, ¿no? ¿Lo ven? Snake bar make. Después podría probar, ver si lo puedo usar también en un botón cualquiera, ¿sí? Pero yo tranquilamente podría cambiar desde la línea 34, lo que está entre llaves, desde la línea 34 hasta la línea 38, supongamos decir, bueno, cuando haga clic acá, no hagan nada ustedes, ¿no? Pero tranquilamente yo podría hacer que llame ViewModel del main activity, que no tiene ViewModel, pero se podría crear, del ViewModel del main activity, alguna rutina que envíe por mail, ¿sí? Determinado, o que abra un fragment en donde ponga el destinatario, el texto y pueda enviar un mail, por ejemplo, o inicie la activity de mensajes, ¿sí? De correo, ¿sí? La aplicación de correo. ¿Ok? Claro. Bien. Por lo tanto, ¿sí? Y ya nos vamos. Si no quiero el menú, si no quiero el botón flotante, ¿sí? Supongamos que no quiero el botón flotante, lo quiero sacar. Si lo quiero sacar, tendría que eliminar estas líneas de código, ¿sí? Porque, que son las que lo están usando, eliminarías desde la 32, comentalos, desde la 32 hasta la 39. Si no Y quiero el el botón componente flotante, también, ¿no es cierto? hasta la 39, hasta la 39. Y también, ¿en dónde lo bindea? Espera, App bar main. está bien. Pero ahí hace referencia al fab, ¿sí? Al componente que tiene ID fab. Vieron que hace binding.appbarmain.fab, ¿sí? Bien, si no quiero el botón flotante, comento las líneas que lo manipulan y me voy al XML para sacar el componente, ¿sí? Al XML, que era ese content, El app bar main. ese Es. content, perdón, el app bar main, sí señor, tenés razón. Y saco las líneas, De la esas que 25 a van desde la 32. 25 a la 32, sí señor. Para ¿No? comentar todo, en esto se comenta diferente, Gaby. Es como si fuera HTML, pero para HTML. comentar todo, se liará todo lo que vos querés comentar y apretás Control y la barra de Ahí división está. y te comenta toda la línea automáticamente. Y si no, Bueno. así Y como en si X, no, así está bien, perfecto también. así está. Así está bien. Así también. Fíjate ahora que si ejecutás ni te aparece el menú, ni te aparece el botón flotante. ¿Sí? Después, si querés, descomenta todo y probalo con el mensajito. Yo no me di cuenta. Perfecto. Sí, sí. Ahí tiene. Bueno, mañana, ¿sí? Vamos a trabajar con ese menú, con el fragment ciudades, ¿sí? Recreando ahí el Recycler View que habíamos creado en una activity, ¿se acuerdan que mostraba la lista de ciudades? Y un fragment más para navegar desde ese fragment, desde el fragment ciudades. ¿Vieron? Viste que el botón flotante ya no te aparece, ¿sí? El que tenía el Sí, sí. iconito del sobrecito del mail. Sí, Bien, perfecto. chicos. Bueno, muchas gracias por estar. Y nos vemos.